Amén. Gracias, mi hermano Francisco. Dios le bendiga. Mis hermanos, en este momento, preparen su Biblia, preparen su corazón. Mi hermano David, los micrófonos son de usted. Adelante, mi hermano David. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Emanuel. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios. Evangelio según Juan, capítulo 1. Y le voy a invitar a que me acompañe con su vista en la lectura del verso 1 al verso 9. Evangelio según Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Yo voy a leerlo, usted sígame con su vista. Le vamos a invitar a que ponga mucha atención a la lectura de la palabra de Dios. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. El título de la meditación de esta tarde: la luz del mundo. Si yo le pregunto a usted a quién nos referimos cuando hablamos de la luz del mundo, ya cada quien tendrá en su mente su respuesta. Estamos hablando de esa comparación que existe entre la luz y las tinieblas. Recuerdo que una ocasión, acompañando a mi esposa a un viaje allá a la tierra de mis suegros. Mi suegro es de un pueblo en Jalisco que se llama Zapotiltic. Está pegadito a Ciudad Guzmán, una ciudad que está entre Guadalajara y Colima. Y en ese pueblito pues uno avanza tantito y pues ya sale a carretera. Es un pueblo que no es muy grande. Y me acuerdo que en una ocasión fuimos, mi esposa y yo, de Zapotiltic a Ciudad Guzmán y agarramos un tramito de carretera. Y le decía a mi esposa, vamos a apagar la luz porque aquí no hay nada, está muy oscuro. ¿A poco no hay iluminación? Pues no había iluminación. En aquella ocasión apagamos la luz, hermanos, y la oscuridad era tan densa, tan pesada, que no se veía absolutamente nada. No se veía, ni siquiera, no alcanzábamos a ver el cofre del carro, de la oscuridad tan fuerte. No había luna. Y enfrentito de nosotros estaban unas vías del tren y había unos letreros: apagando la luz, automáticamente todo se desapareció. Prendimos la luz y todo volvía a verse. Pero las tinieblas es una cosa impresionante. Aquí en la ciudad hay luz por todos lados, porque hay luz pública, hay luz en las casas, hay luz en los autos, hay luz por todos lados. Pero en el campo, hermano, ¿sí? Cuando no está la luna y no está el sol, la oscuridad es densa, muy fuerte. Solamente en situaciones como esta uno se da cuenta de que en las tinieblas no se ve
absolutamente nada. Por eso el día de hoy, el título de la meditación es La luz del mundo, porque el verso que leíamos hace un momento nos está hablando de un ser al cual se le llama la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y por eso el título de la meditación, La luz del mundo. ¿Sí? Bueno, cuando en la palabra de Dios empezamos a escudriñar a quién se le está dando este atributo, ya muchos en su mente, cuando yo preguntaba de quién se trata, seguramente lo pensaron inmediatamente. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 1, y que de esta manera encontramos muchas similitudes entre estos dos personajes. Ponga mucha atención. Salmo capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando estamos en las tinieblas y no vemos absolutamente nada, el saber que tenemos una luz que nos permite ver por el camino es un descanso, es una bendición. Aquella ocasión que le platico, cuando uno apaga la luz y no se ve absolutamente nada, se siente cierto temor, se siente cierto miedo, impresiona, impacta ser consciente de que uno no ve absolutamente nada. Y cuando uno prende la luz, uno se siente más tranquilo porque por lo menos vemos lo que está a nuestro alrededor. Pues la palabra de Dios nos dice que Jehová, decía el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. En el Antiguo Testamento a Jehová se le da este atributo. En el Nuevo Testamento, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 12, vea ahora a quién se le da este atributo. Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 12. La palabra de Dios nos dice, hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Qué hermosa expresión. Y aquí encontramos nuevamente similitudes entre el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento. Hay muchas similitudes que nos anuncian que el Jehová del Antiguo Testamento no es otro, sino el Jesús del Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí? Y a los dos se les dice que es la luz. El mismo Señor da testimonio y dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. En nuestra lectura inicial, cuando leíamos con mucho detalle, esa lectura es una lectura muy especial. Hay que leerla con mucho detenimiento. Trae mucha información acerca del Señor. Cuando vemos que en el Antiguo Testamento, Jehová es mi luz y mi salvación, dice el salmista. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Ahora sí, vamos a leer lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 1. Y ahora sí, con todo este entendimiento, vea cómo la palabra de Dios lo describe. Dice a partir del verso 4, bueno, desde el verso 1, como lo pone nuestro hermano Emmanuel. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le dice, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, según el verso 9. El hombre que fue enviado para dar testimonio de la luz se llama Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto y anuncia la llegada del Mesías a este mundo. Y de esta manera entendemos cuando yo le pregunto a usted de quién se está tratando, quién es la luz del mundo, inmediatamente la mayoría expresaremos, nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo porque Él dio testimonio de ello. La pregunta que nos hacemos a continuación es, muy bien, ¿qué significa ser la luz del mundo? ¿Por qué el Señor dice que es la luz del mundo? ¿De qué manera el Señor viene a alumbrarnos en el entendimiento de que la luz en las tinieblas, dice el Evangelio de Juan, resplandece? ¿Sí? Las tinieblas huyen ante la presencia de la luz, de no ver absolutamente nada, todo es oscuro. La luz viene y ahuyenta a las tinieblas y todas las cosas se pueden observar, se pueden entender, se pueden comprender porque ya las podemos observar. ¿Qué es la luz? Ahora, para entender la relación entre el Señor y la luz y por qué Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, vamos a entender qué es la luz. Dice el salmista, usted lo ha escuchado muchas veces, Salmo 119, verso 105, y seguramente usted se lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como en aquella ocasión que no se veía absolutamente nada, pero uno prende la luz y automáticamente uno ve el camino para que uno no vaya en tinieblas dando tumbos sin ver absolutamente nada. La palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios viene a ser una luz. La palabra de Dios viene a iluminar lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no alcanza a ver, lo que podemos entender no es visible a los ojos humanos. La palabra de Dios viene a iluminar nuestro entendimiento, viene a iluminar nuestro conocimiento y viene a combatir las tinieblas de la ignorancia. La palabra de Dios es una luz que alumbra y que nos permite ver lo que antes no veíamos. Dice el proverbista, allá en Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23, y hablando referente a la palabra de Dios, referente al mandamiento, dice el proverbista, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz. Camino de vida las reprensiones
de la enseñanza. Es decir, la enseñanza es una luz que alumbra nuestro camino. El conocimiento de las cosas de Dios vienen a alumbrar lo que antes no veíamos. Y ciertamente, antes de escuchar la palabra de Dios, estábamos en tinieblas. No veíamos absolutamente nada. Caminábamos como ciegos, sin tener vista. Y dábamos tumbos de un lado a otro, sin entender y sin comprender el camino tan errático que llevábamos delante de nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, la palabra de Dios brilla, alumbra nuestro entendimiento, alumbra y nos da conocimiento. Y desde que entendemos en la palabra de Dios su santa voluntad, ya no podríamos andar dando tumbos, porque la palabra de Dios alumbra y nos permite ver de dónde venimos desde la creación y nos permite ver hacia dónde vamos con todas las promesas que encontramos en la santa palabra de Dios. Y alumbra el camino, nos deja perfectamente claro el camino que debemos seguir para llegar a nuestro objetivo. Como en aquella ocasión, prendemos la luz, vemos el camino y podemos andar por ese camino. La palabra de Dios es luz que nos ilumina. Ahora le voy a invitar a que hagamos esta relación entre el Señor y la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, esta expresión, ¿a qué se refiere? ¿De qué nos está hablando este texto? La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La relación es muy hermosa. La relación es muy plena de bendición. Y quiero recordar con usted cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, ayunó por 40 días y 40 noches. Después fue tentado por el diablo, por Satanás. Satanás lo quería destruir y el Señor salió victorioso. Y después de haber salido victorioso de aquella tentación, el Señor inicia su ministerio. La palabra de Dios describe el inicio de su ministerio de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, del verso 12 al verso 17. Mateo capítulo 4, del verso 12 al verso 17. Dice la palabra de Dios. El Señor ya pasó su ayuno, ya fue tentado, sale victorioso y el Señor inicia su ministerio. Mas oyendo Jesús que Juan el Bautista, el que había anunciado la llegada del Mesías, en ese tiempo cuando el Señor va a iniciar su ministerio, oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí. Verso 14. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Y véalo usted con toda claridad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte. ¿Qué cosa, hermanos? Luz les esclareció. ¿Por qué les esclareció la luz? La respuesta está en el verso 17.
Porque cuando el Señor inicia su ministerio, empieza a predicar la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo predicando el evangelio. Arrepentíos y convertíos. Nuestro Señor Jesucristo es la luz verdadera porque viene a traer un mensaje, la palabra de Dios a todo hombre. ¿Qué mensaje es el que trae nuestro Señor Jesucristo a la humanidad? El mensaje que el Señor trae es el mensaje de su propia vida, de su propia existencia. Lo que hemos venido estudiando en las pláticas prebautismales, esa es la luz que nuestro Señor Jesucristo predicó. Arrepentíos, dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio y empieza a llamar a las gentes al arrepentimiento, a la conversión, a dejar el pecado y que creyendo en él el hombre pudiera obtener lo que había perdido. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Quiero yo en esta relación profundizar un poco para entender en las figuras proféticas, en los misterios del reino de los cielos. Todo esto tiene una explicación muy clara para todos nosotros. Dice el salmista, allá en el Salmo 84, verso 11, la siguiente declaración. Salmo 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, cuando se está hablando de la luz del mundo, pues sí, precisamente nosotros entendemos que la lumbrera que alumbra plena y totalmente al mundo es el sol. En la figura profética, cada que hablamos del sol, entendemos que el sol es Jehová Dios, que el sol es nuestro Señor Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando el Señor viene y predica su santa palabra, entendemos que el sol está brillando. Por eso Mateo capítulo 4 dice que aquella tierra que estaba en tinieblas, que estaba completamente en tinieblas, sin poder ver absolutamente nada, luz les esclareció. Cuando el Señor empieza su ministerio, empieza a alumbrar aquellas tinieblas y a mostrar lo que el hombre antes no veía. El sol, la luz del mundo, es el Señor. Y es la luz del mundo porque alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Conforme el Señor empieza a predicar y empieza a evangelizar, muchos empiezan a creer en él cuando ven las maravillas que el Señor hace porque Dios le acompaña, porque Dios es con él. Y cuando ya el Señor va evangelizando, va predicando y la gente le va siguiendo, la palabra de Dios dice que justamente a aquellos que le escuchaban, tiempo después les dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, fíjese, en el capítulo 4 el Señor inicia su ministerio y en el capítulo 5, donde vienen las bienaventuranzas, dice en el verso 14 al verso 16. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Ahora el Señor cambia la predicación, cambia el mensaje y ahora el Señor compromete a todo aquel que lo está escuchando, compromete a todo aquel que lo está siguiendo
y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el compromiso que el Señor hace o le da a la gente que lo está escuchando, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya escuchaste la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, lámpara ha sido a tus pies la santa palabra de Dios, porque recuerda, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz. Y la palabra de Dios alumbra. Y el Señor ahora compromete a todo aquel que ha recibido la lumbre del evangelio, la luz del mandamiento, de la enseñanza. Y el Señor Jesucristo cambia completamente el mensaje. Vosotros sois la luz del mundo. Y perfectamente entendemos que esta palabra va dirigida para todo aquel que ha escuchado el mensaje. Hoy nosotros podemos decir con toda claridad, todo aquel que ha escuchado el mensaje de salvación, todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios, ha recibido la lumbre de la vida, la luz del evangelio. Y el Señor nos diría a nosotros el día de hoy, vosotros sois la luz del mundo. Véalo cómo el Señor lo confirma de una manera muy concreta. La razón de por qué el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, es la siguiente. Evangelio según Juan, capítulo 17. Evangelio según Juan, capítulo 17. Verso 6 y verso 7. El Señor está orando por su iglesia. El Señor está hablando por sus discípulos. El Señor está orando por los que le han seguido. El Señor está diciéndole al Padre, he cumplido la misión que me diste. He venido y he predicado la palabra que tú me diste. Y vea cómo lo expresa el Señor en el verso 6 y en el verso 7. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y ellos qué hicieron, hermano? Ellos guardaron tu palabra. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Verso 8. Porque las palabras que me diste, estaba completamente en tinieblas, sin poder ver absolutamente nada, por su iglesia. Mis hermanos, les pido por favor apagar sus micrófonos. Gracias, mis hermanos. ¿Sí? Verso 8, porque las palabras que me diste, la enseñanza, el mandamiento, el conocimiento de la palabra de Dios que me diste, les he dado. Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuando el Señor está confirmando que Él les ha dado la palabra de Dios y que ellos la recibieron, la abrazaron, la guardaron, el Señor está diciéndolo con toda claridad. Yo soy la luz del mundo, pero ahora que ustedes han recibido esta palabra, vosotros sois la luz del mundo. Y si en la enseñanza que estamos recibiendo en esta tarde, el Señor es el sol
Es el sol porque el sol brilla con luz propia. Al Señor no lo instruyó ningún hombre. El Señor recibió la palabra directamente de Dios. Podemos nosotros entender que el Señor es el sol porque brilla con luz propia. Cuando el sol alumbra hacia la tierra, el día brilla con toda su intensidad y no hay tinieblas. No hay tinieblas porque el sol disipa toda oscuridad. Y cuando está la plenitud del sol, hermano, hasta uno se deslumbra por tanta luz que el sol nos da. Cuando el Señor le dice a su iglesia, ahora vosotros sois la luz del mundo. La figura que aquí podemos ver perfectamente es que la iglesia refleja la luz del sol. La iglesia no brilla con luz propia como el Señor. La iglesia, lo que recibió del Señor, es lo que refleja, lo que predica, lo que enseña al mundo. La iglesia es la luna. La iglesia es la luna porque no brilla con luz propia, pero refleja la luz del sol. Y tanto el sol como la luna alumbran en la noche. Cuando es de noche, pero hay luna llena, hermano, uno puede ver perfectamente porque la luz de la luna es fuerte, alumbra. Y aunque es de noche, uno puede ver perfectamente lo que hay a nuestro alrededor. Pero cuando es de noche, no está el sol y no hay luna, ya le platicaba hace un momento las tinieblas tan densas y tan espesas, no se ve absolutamente nada. En esta relación tan hermosa, el sol, el Señor, y la luna, la iglesia, tienen la responsabilidad de alumbrar, porque son la luz de este mundo. Y ahí está la responsabilidad de la iglesia de Dios, de brillar, de alumbrar y poder de esta manera liberar de las tinieblas a todo hombre para que se cumpla la palabra de Dios. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Es una bendición muy grande en esta tarde poder ser testigos de cómo la luz tan hermosa de la palabra de Dios alumbra la vida, las tinieblas de hermanos que han aceptado bajar a las aguas del bautismo. Porque antes, en esas tinieblas de ignorancia en la que nos encontrábamos, pues no veíamos absolutamente nada, ni de dónde veníamos, ni hacia dónde nos dirigíamos. Realmente vivíamos sin tener la claridad de la luz de la palabra de Dios. Pero en cuanto empezamos a estudiar la palabra de Dios es un mensaje muy hermoso que nos alumbra. Quita la ignorancia, las tinieblas de la ignorancia y nos permite ver lo que antes no veíamos. Es más, en alguna ocasión, hablando de las huestes angelicales, lo que a veces no vemos, lo vemos a través de la palabra de Dios. En algunas películas se nos muestra cómo equipos especiales de asalto, cuando llegan a un lugar y tienen que hacerlo en completa oscuridad, utilizan un tipo de careta que les permite ver en la oscuridad. Así es la palabra de Dios, hermano. Haga de cuenta que la palabra de Dios es nuestra careta, a través de la cual podemos ver lo que antes no veíamos, lo que antes ignorábamos,
lo que antes era ajeno para nosotros, a través de la palabra de Dios lo podemos ver con toda claridad. Solamente lo tenemos que ver desde la mirada de la fe. Y cuando empezamos a ver a través de la palabra de Dios todo nuestro entorno, todo nuestro andar, entonces la palabra de Dios nos empieza a alumbrar y empieza a mostrarnos el camino, y entonces el Señor empieza a alumbrar nuestra vida. Y de qué manera tan maravillosa nos permite salir del camino equivocado para andar por el camino correcto. Nuestros hermanos que habrán de bajar a las aguas del bautismo son aquellos en los cuales esta palabra preciosa se habrá de cumplir. ¿Para qué se van a bautizar nuestros hermanos? ¿Qué es lo que va a suceder en ellos o ya sucedió desde el momento que nuestros hermanos recibieron la palabra de Dios? Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 26, lo que la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios hace en la vida del creyente, de aquel que utiliza este equipo, la palabra de Dios, para ver en la oscuridad. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, verso 18. Y la palabra de Dios en ellos y en todos nosotros debe de tener este efecto tan especial. Estamos retomando un texto que hemos ocupado en ocasiones anteriores, de las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? ¿Para qué hemos estudiado la palabra de Dios? ¿Para qué hemos estudiado la luz, la lumbre del evangelio? Para que abras sus ojos, le decía el Señor a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. El apóstol Pedro lo explica. ¿A dónde han llegado nuestros hermanos que bajarán a las aguas del bautismo? ¿A dónde los ha llevado o los ha guiado la lumbre de la palabra de Dios? La primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, nos lo dice con toda claridad. Fíjese bien, hermano. Estas palabras son para mi hermano Jafet Mijangos, para nuestra hermana María de los Ángeles Cuadros, para nuestro hermano David Pérez, nuestra hermana Erika Elizabeth Vargas y nuestra hermana Natsieli Vargas. Ustedes están allegándose al pueblo de Dios, un pueblo que no está en tinieblas, un pueblo que ha sido bendecido. Al igual que ustedes, al día de hoy, alguien nos bendijo al compartirnos la palabra de Dios. Para ustedes estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que ahora, siendo tú la luz, para que ahora, siendo tú la luz del mundo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el llamado del Señor a salir de las tinieblas, para ahora anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. El día de hoy la Iglesia de Dios se regocija por este hermoso llamado que el Señor ha hecho
en sus mentes y en sus corazones. En esta tarde nosotros queremos decirles que les abrazamos con amor fraternal. La Iglesia de Dios abre los brazos y deseamos que lo que el día de mañana habrá de iniciar, podamos entender que es solamente el principio. Es el principio porque es el llamado del Señor a dejar las tinieblas para venir a ocupar un lugar en el pueblo de Dios y ser parte de la luz admirable de los que ahora, siendo la luz del mundo, hablaremos, compartiremos de esta hermosa luz que ha venido a cambiar nuestra vida. Ahora nosotros somos responsables de ser la luz del mundo. Es un camino que apenas inicia, porque ponga mucha atención. En este llamado, nuestro Señor nos dice, Mateo capítulo 28, en la mañana, nuestro hermano Mario Montoya nos compartía este hermoso mensaje, pero solamente es el inicio, apenas está empezando el camino rumbo al reino. Apenas está iniciando a brillar la luz que el Señor, con la que el Señor nos ha bendecido. Mateo capítulo 28, del verso 18 al verso 20, el mandamiento del Señor es el siguiente. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora a los que hemos sido alumbrados por la lumbre del evangelio, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El día de mañana se cumplirá esta palabra en la vida de nuestros hermanos, porque la palabra de Dios ha tocado nuestra mente y corazón, y el día de mañana 5 almas bajarán a las aguas del bautismo. Ahí el Señor nos transportará de las tinieblas a su luz admirable. Nos transportará de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ahora pasamos a pertenecerle al Señor. El día de mañana saldremos del pecado y vendremos a vivir en una nueva vida, en una nueva oportunidad para poner la mirada en la vida eterna y tener parte, suerte entre los santos en luz. Ahí el Señor nos posicionará el día de mañana, pero a partir de entonces, dice la palabra de Dios en el verso 20, una vez que nos bautizamos, dice el mensaje para la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La luz, la lumbre del evangelio ha llegado a nuestras vidas, pero solamente es el principio. La lumbre nos ha alcanzado para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Les vamos a invitar para que a partir de ese momento siempre estemos dispuestos para seguir escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios seguirá alumbrándonos más y más. La palabra de Dios nos ha alcanzado para permitirnos tomar la decisión, la hermosa decisión de ser parte del pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro, ser parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Y ahora, siendo la luz, podemos anunciar, como decía el canto que entonábamos en la mañana, ven y ve. Nosotros podemos compartir lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo que hemos escuchado. Pero a partir de mañana debemos de seguir
escuchando y escuchando y escuchando, para que el conocimiento, la enseñanza sea cada vez mayor y mayor y mayor. Y conforme vamos recibiendo conocimiento, vamos poniéndolo en práctica. Lo vamos recibiendo el conocimiento y lo vamos poniendo en práctica para que la luz cada vez sea mayor, mayor. Conforme tenemos más conocimiento, más nos alumbra la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos reflejar la luz, el conocimiento, lo tenemos que poner en práctica. Y el conocimiento apenas comienza. Vamos a seguir recibiendo más y más conocimiento. Por eso el Señor dice, bautice, que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo, con la influencia del Espíritu Santo. Pero después, enséñales, enseña todas las cosas que os he mandado. Y aquí es donde debemos nosotros de seguir abiertos como un libro a recibir el conocimiento, la enseñanza, la luz que la palabra de Dios tiene para todos nosotros. Es un hermoso mensaje. Si yo le preguntara ahora, el título de la meditación de esta tarde es La luz del mundo. ¿A quién se refiere la palabra de Dios? ¿Quién es la luz del mundo? A partir de este momento, nosotros somos la luz del mundo. A partir de este momento, yo debo de reflejar la luz con la que el Señor me alumbró. A partir del día de hoy, dice la palabra de Dios lo que debemos ser. Fíjese en estos textos tan hermosos, lo que nosotros, todos nosotros, quienes habrán de bajar a las aguas del bautismo a partir del día de hoy, pero toda la iglesia de Dios, todos los que conformamos el pueblo de Dios, todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo, debemos ser. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Y por eso el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Por eso el apóstol Pedro nos dice, para que anunciéis, para que alumbres, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que hablar de las bendiciones que hemos recibido. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Mi hermano y mi hermana, qué mensaje tan hermoso. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Desde el momento que recibimos la palabra del Evangelio, que viene a alumbrar nuestra vida, ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Con la dirección de la palabra de Dios, nuestra vida debe de alumbrar a los que nos rodean. Debe de alumbrar a los que todavía no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para que vean la diferencia entre lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de lo que es vivir alejados de la voluntad de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, todos vosotros sois hijos de luz. Todos los que nos dejamos guiar por la palabra de Dios, somos hijos de luz. Vea este otro texto, Efesios capítulo 5, verso 8. Nuevamente el apóstol Pablo en su pluma inspirada nos da estas hermosas palabras. Mateo capítulo 5, Efesios capítulo 5, discúlpeme, verso 8. Sí, en otro tiempo vivimos en las tinieblas. Todos nosotros en otro tiempo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo debemos andar? Andad como hijos de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor.
Ya no podemos volver atrás. Si tenemos la lumbre del Evangelio, dice el verso 11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes, bien, redarguidlas, porque eso es lo que la luz hace con las tinieblas, las redarguye. Ya no regresemos a las prácticas anteriores de ignorancia. Ahora, al contrario, con el conocimiento, con la enseñanza, con la lumbre de la palabra de Dios, vivamos de acuerdo a la santa voluntad de nuestro Dios. La luz redarguye las tinieblas, y así es como el Hijo de Dios ahora debe de vivir. Somos luz en el Señor. Y vea este hermoso texto, Filipenses capítulo 2. Carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, con este conocimiento que hemos recibido tan hermoso, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. A partir del día de hoy, la prioridad número 1 de nuestros hermanos que habrán de bajar a las aguas del bautismo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que a partir del día de hoy, habiendo sido rescatados de la ignorancia de las tinieblas y teniendo la luz que alumbra nuestro camino, la palabra de Dios, nuestro propósito, lo decíamos la semana pasada, nuestro objetivo es llegar a ocupar un lugar en el reino de los cielos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el verso 15, vamos a estar ocupados en las cosas del Señor, vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios, vamos a hacer luz a los que nos rodean, porque nos van a preguntar, ¿por qué guardas los mandamientos? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué guardas la ley de la alimentación? Y en ese momento la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios alumbrará a todo aquel que nos rodea. Y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, dice el verso 15, de esta manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora nosotros tenemos esta hermosa responsabilidad. Somos lumbreras que alumbramos las tinieblas de este mundo. Ahora a nosotros nos toca brillar y alumbrar las tinieblas de ignorancia de los que nos rodean. En la iglesia de Dios no van a encontrar ustedes a los mejores. Ya lo hemos estudiado. Los que pertenecemos a la iglesia de Dios somos los más necesitados del Señor. Así que cuando usted tenga oportunidad de congregarse para seguirse alimentando de la luz verdadera de la palabra de Dios, no se fije en lo que hagan los demás. Esa será siempre una recomendación. No se fije si los demás hacen o no hacen. El pacto que se habrá de celebrar el día de mañana no es con el pastor, no es con el consejo o con la iglesia, no es con los hermanos, no es con el que me invitó. El pacto que usted va a hacer el día de mañana es con el Señor. Y si el pacto es con el Señor, séale fiel al Señor. Es al único que debe usted de serle fiel. Así que si los demás no hacen, usted haga.
Si los demás no trabajan, usted trabaje. Si los demás no llegan, usted llegue. Si los demás no predican, usted predique. Si los demás no guardan, usted guarde. Guarde la santa palabra de Dios, haga la santa voluntad de Dios y usted ocúpese en su salvación con temor y temblor. No se preocupe por los demás. Habrá tiempo en el que nos podemos preocupar de ayudar a otros, pero por lo pronto usted preocúpese de hacer la santa voluntad de Dios. En otras palabras, brille, que su luz brille y alumbre dentro y fuera de la iglesia. Que su luz nos ilumine a todos los que le rodeamos. Que su ejemplo de cómo usted guarda el mandamiento, de cómo usted guarda la santa palabra de Dios, nos haga a nosotros reflexionar de ese amor con el que debemos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y de esta manera, hermano, dice el apóstol Pablo, ocúpate en tu salvación con temor y con temblor, porque de esta manera administramos abundantemente nuestra entrada al reino de los cielos. Así que a nuestros hermanos en esta tarde nos sentimos bendecidos, porque la palabra de Dios ha alumbrado nuestra mente, ha alumbrado nuestro corazón, y en esta tarde la palabra de Dios nos enseña que es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, desde que vino a predicar y a evangelizar y dijo esas primeras palabras: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momento la palabra de Dios, al predicar a nuestro Señor Jesucristo, nos ilumina completamente. Les amamos con amor fraternal y nuestro deseo es que la palabra de Dios siga alumbrando su camino y que ustedes alumbren el camino de muchos más que vengan al conocimiento de la verdad y que de esta manera el crecimiento sea pleno y total, ¿sí? Cuando el sol sale, hay un texto muy hermoso que en alguna ocasión recordamos. Es Proverbios capítulo 4, verso 18. Cuando el sol sale y está amaneciendo, la luz del sol apenas ilumina un poquito, pero todavía necesitamos prender la luz de la casa porque todavía no brilla con mucha fuerza. El día de mañana esa luz va a empezar a brillar y a brillar. Y desde el día de hoy nosotros estamos seguros que ustedes ya tienen la lumbre del evangelio en sus corazones. Seguramente la luz, cuando empieza a brillar, brilla poquito como la luz del sol. La invitación es: no falten a los cultos, a las predicaciones. Síganse alimentando de la palabra de Dios. Y conforme la vamos poniendo en práctica, la luz va siendo cada vez mayor, va siendo cada vez más fuerte. La luz llega a ser tan fuerte y tan total y tan plena como lo dice la palabra de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el sol que brilla con toda su fuerza, con toda su plenitud. Proverbios capítulo 4, verso 18 nos dice el camino que debemos seguir: mas la senda de los justos. Justo es aquel que ha sido justificado. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, como el sol cuando sale, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es nuestro deseo para ustedes, que alcancen con la lumbre del evangelio, con la lumbre de la palabra de Dios, la perfección. Por eso les invitamos a que no falten y que a ustedes, con el pacto que hagan con el Señor en las aguas del bautismo, estén dispuestos a seguirlo. No se distraigan ni a diestra ni a siniestra, con la mirada puesta en el objetivo, porque la promesa que el Señor nos da, la hermosa promesa que el Señor nos da, es la siguiente. Dos textos para que ustedes vean la hermosa promesa.
Libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 2 y verso 3. Vea la hermosa promesa que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Daniel, capítulo 12, verso 2 y verso 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando el Señor venga, el Señor nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero vea la promesa para los que tienen la lumbre de la vida. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que en lo particular nosotros alumbramos en el firmamento las tinieblas de este mundo. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y esta es la promesa. Si nosotros nos dejamos guiar por la luz de la palabra de Dios, si nosotros salimos victoriosos de este andar, este hermoso viaje rumbo a la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De esta manera, el que venciere tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. La promesa más hermosa que el Señor nos da. La invitación es a que salgamos victoriosos. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra es fiel y verdadera. Y ese es mi deseo para usted, para todos nuestros hermanos que el día de mañana bajarán a las aguas del bautismo. La invitación es a que nadie ocupe su lugar.